Buen día, nuevamente con ustedes en Entre Líneas para comentar la coyuntura. Y el primer tema que vamos a comentar es el fallecimiento ya conocido por todos los medios de comunicación, ha sido transmitida la noticia el día de ayer de la muerte de Fidel Castro, el dictador de Cuba que ha estado por bastantes años, recordemos. Cómo llega Fidel Castro a asumir la dirección o el mando en Cuba fue luego de el gobierno de Batista, que si bien entró a principios de la década del 50 dentro de un proceso democrático de elección, 4 años más tarde se mantuvo en el cargo y se estuvo hasta el año 59 en que se produjo la revolución dirigida por Castro y que lo derrocó luego de sangrientos sucesos en aquella época. Los aplausos de toda Latinoamérica no faltaron ante esta revolución que derrocaba a un dictador en la región. Sin embargo, unos días nomás de haber triunfado la revolución cubana, el primer acto vandálico, se puede decir, de Fidel Castro fue ordenar el fusilamiento de decenas de policías y militares que habían estado apoyando al dictador anterior. Este fue el primer acto que ya debió darnos viso de qué cosa es lo que venía más adelante. Una dictadura que atropelló derechos humanos, que si bien, como les indico, ingresó bajo principios justificados en cierta manera, se desnaturalizó inmediatamente ni bien asumieron el cargo, muy propio de algunas dictaduras. Hubo un intento después de retomar, recordemos que Cuba está pues frente a Estados Unidos, y en aquellas épocas de la Guerra Fría era bastante riesgoso para Estados Unidos tener a Cuba de enemigo enfrentado, que a la vez era aliado de Rusia, quien le prestaba todo el apoyo militar y logístico para tener una base frente a las costas de Estados Unidos. Pero les decía, hubo un intento de recuperación de la Bahía de Cochinos, un intento frustrado. Kennedy nunca intervino al final a apoyar a estos contrarrevolucionarios y se cayó en el camino. Muchos prisioneros políticos durante todos estos años se han tomado en Cuba, se calcula, las cifras varían. Sin embargo, hay un archivo documentario de Cuba que establece que más o menos el número puede estar entre 7.000 y 7.179 muertos durante todo este proceso dictatorial de Fidel Castro. De esto se asume que más de 3.000 se han debido a fusilamientos, unos 1.170 ejecuciones extrajudiciales, otros 800 y tantos muertos y desaparecidos en combate, más presos políticos, fallecidos en muertas de hambre. Y si a esto se le suma aquellos que han muerto al tratar de cruzar hacia Estados Unidos o a través de las balsas, estima esta agrupación que fácilmente podían llegar a 50.000 las víctimas durante la dictadura de Fidel Castro, un número bastante significativo. Pero veamos, dentro de qué coyuntura se produce este fallecimiento del dictador Fidel Castro, en una coyuntura en la cual Estados Unidos asume nuevamente posiciones rígidas bajo un gobernante que próximamente entre en funciones. Donald Trump, un conservador a ultranza, ya se ha pronunciado contra Fidel Castro, y en Cuba, Raúl Castro, el hermano de Fidel, quien ya venía ejerciendo el poder, se encuentra al frente del mando de la isla. No sabemos cómo se va a desenvolver, pero en esta coyuntura es delicada. Rusia, si bien es cierto, ya no brinda el apoyo que brindaba a Cuba, aún así Raúl ha tratado de flexibilizar un poco la posición dictatorial que venía asumiendo Fidel Castro, su hermano. Ha tratado de hacer un poco de libertad de mercado, pero no creo que eso baste para que Donald Trump crea que ya se entró en un proceso democrático. Cierto es que no basta con que haya fallecido quien ha estado ejerciendo el control en Cuba, sino hay que asumir procesos inmediatos de elecciones y entrar a un real proceso democrático. Esperemos más adelante a ver cómo se desarrollan los sucesos en esta coyuntura muy especial y que tendrá 10 días de duelo en Cuba. Otro tema es el tema sensible en el gabinete. A la interpelación de Saavedra ya planteada y que en las próximas semanas tendrá que ser sustentada o absuelta las preguntas que le ha formulado el Congreso a Saavedra, y luego de eso se verá, o el Congreso decidirá si está de acuerdo con las respuestas o no, si va hacia una censura de Saavedra o no. Le cae un golpe muy fuerte al gabinete.
el escándalo publicitado el día de ayer del ministro de Defensa en unas relaciones no precisamente laborales con una asesora del mismo despacho ministerial, complica aún más la situación de Saavedra. Y aún como si esto fuera poco, creo que está careciendo de muñeca política ahí los operadores de gobierno, pues en lugar de calmar las aguas con el Congreso, vemos exacerbados a algunos miembros de gobierno tratando de enfrentar al Congreso o enfrentar a las bancadas, y eso es delicado. Me parece que no era la posición adecuada en estos momentos. Se trataba un poco de bajar el nivel de conflicto, el nivel, para evitar casualmente que pueda ir a mayores esta interpelación. Ya sabemos, hoy día, hace unos minutos se ha anunciado que el ministro de Defensa ha renunciado. Bien, una medida muy rápida, muy oportuna. Eso casualmente ayuda a calmar o a que la ola comience a crecer demasiado. Ojalá hubiera ocurrido algo parecido cuando salió el escándalo Moreno. Tardaron un poco y mientras más tardas es más complicada la figura. En este caso ya resuelto este tema, pero sí le está dejando la carga negativa para el tema Saavedra, que se verá más adelante. Y un último tema que quería comentarles es la situación económica. Y se está poniendo un poco complicada realmente. Tercer trimestre, un déficit de 4.4%. Aumentando el nivel de déficit, y en esta coyuntura no sabemos si el presidente de la República crea que sea oportuno o seguir insistiendo con el tema de la reducción del IGB el próximo año, que tiene un costo, según se indica, de más o menos 3.000 millones. En una coyuntura en la cual sigue creciendo el déficit fiscal, afectar la caja con una medida como esta es bastante delicado. Creo que hay promesas de campaña, es cierto, lo ideal es cumplirlas, pero también hay que saber explicar al pueblo en algún determinado momento cuando no es oportuno dar cumplimiento a una promesa que quizá pueda darse más adelante. Creo que hay que repensar este tema. Señor presidente, gabinete, revisemos el tema, no es el momento, la situación se está poniendo cada vez peor a nivel económico y tenemos proyección, tenemos posibilidades de subir, de crecer, de recuperar las sendas del camino, pero tomando medidas pues que correspondan a la realidad y no un poco apresuradamente tratar de cumplir a menos de un año con una promesa electoral, cuando aún falta por recorrer casi 5 años, casi todo el nivel de gobierno. Nos vemos en la siguiente edición con nuevos comentarios y analizaremos la coyuntura. Hasta la próxima. Este espacio llega gracias a Z&Z Perú Consulting. Tu empresa merece decisiones informadas.